una de las arritmias más frecuentes que van a encontrar ustedes. Por eso es importante que la manejen. Lo que vamos a ver el día de hoy, clasificación de las arritmias en general, las taquiarritmias, las que van con frecuencia alta, diagnóstico de FA, cuadro clínico de ecología, planificación, control de la frecuencia, arritmias y embolismo. Estos son los 3 puntos que tienes que tener en cuenta para manejo de fibrilación auricular. Cuando tengas una FA frente a ti, tienes que ver si vas a manejar frecuencia, si vas a manejar el ritmo y si vas a dar fármacos anticoagulantes para evitar el tromboembolismo en el paciente. Primero, las taquiarritmias. ¿Cómo se dividen? En supraventriculares y en ventriculares. ¿En base a qué? Al ancho del QRS. El QRS en una arritmia si mide menos de 0.2 segundos, supraventricular o auricular. Si es más de 0.2 es ventricular. Dentro de las supraventriculares, ¿cuál está? Taquicardia sinusal, fibrilación auricular, flúter, entre otras, ¿no? Y la TPSB. Dentro de las ventriculares, ¿cuáles están? La taquicardia ventricular, sobre todo. Se manejan distintos, supraventriculares o auriculares. Si saben un examen de NAM, ponte residentado y les preguntan cuál es la arritmia más frecuente en general, ¿qué responden? No, arritmia, ¿cuál es la arritmia? ¿Qué tipo de arritmia es la más frecuente? La taquicardia sinusal. No, taquicardia sinusal. Está en discusión un poco eso, ¿no? Porque es una respuesta fisiológica finalmente. Pero así suelen venir las preguntas, ¿no? Digamos, la arritmia de importancia clínica sí que van a ver con más frecuencia si sería la fibrilación auricular. Entonces, auriculares o supraventriculares QRS estrecho, ventriculares QRS ancho. ¿Cuál es la excepción a la regla? Que puedes encontrar arritmias supraventriculares con QRS ancho. ¿Cómo? Cuando coexisten con bloqueo de rama. El bloqueo de rama de las de His normalmente me da el QRS ancho, ¿no es cierto? Entonces, en un paciente con bloqueo de rama de la de His que ya tiene QRS ancho, se suma una arritmia supraventricular, me dará una arritmia supraventricular con QRS ancho. O sea, taquicardia supraventricular con bloqueo de rama de la de His, ¿no? Pueden coexistir, entonces puede pasar una arritmia supraventricular con QRS ancho. El otro caso de supraventriculares QRS ancho es cuando coexisten con síndromes de preexcitación, ¿no? El que por ahí recuerdan es el Ward-Parkinson-White. Ward-Parkinson-White es un síndrome de preexcitación que ya tiene un QRS ancho. Si en ese QRS ancho de base se suma una supraventricular, será una supraventricular QRS ancho, ¿no? Pero son excepciones que la ven los cardiólogos de profesión. Para ustedes, arritmias QRS ancho, piensen primero en arritmias ventriculares. Vamos a ver solamente ahorita lo que es la FA, que es la que nos interesa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de fibrilación auricular? En realidad es clínico con confirmación electrocardiográfica. ¿Qué es lo que buscamos en el electro? Primero, ausencia de onda P. Mira, no hay onda P. No es onda P. ¿Qué más? Intervalos entre RR irregulares. Que es más largo, que es más corto, ¿no? R irregulares, pues es onda P. Y en vez de la onda P, vas a ver una línea medio ondulante, ¿no? Que son las ondas F minúsculas. Las ondas F minúsculas las ves mejor en qué derivada, las ves mejor en B1. Miren B1. ¿Cómo se ve? Ondas F minúsculas. Ausencia de P, RR regular, F minúscula. Facilito. Ya saben cómo diagnosticar una FA en el electrocardiograma. Sobre todo en derivada B1. Ondas F minúsculas. La segunda pregunta, tienes un paciente con FA, ya, ¿cuál es la causa de la FA? Tienes un montón de causas, ya. Cualquier enfermedad me las puede producir, esta sepsis, ¿ya? Entonces, podemos agruparlas en cardiovasculares y no cardiovasculares. Si les pregunto en general, así en global, ¿cuál es la causa más común de FA? ¿Qué me respondería? Hipertensión arterial. Segundo lugar, cardiopatía isquémica. Tercer lugar, estenosis mitral. Y sobre todo en pacientes jóvenes, porque uno de ustedes ahorita me hace una FA, tengo que pensar en hipertiroidismo, en jóvenes. Es un paciente que te llega a emergencia, consulta fibrilando, ¿qué vas a buscarle tú? Uno, que no sea hipertenso. Dos, que no tenga un infarto en ese momento o tenga un antecedente de un infarto. Luego, soplos mitrales, estenosis mitral. Si no es nada de eso, y es un paciente joven, sin enfermedad cardiovascular, busca el hipertiroidismo. A veces la primera manifestación de un Graves ácido no es que venga con los ojos saltones, no viene con palpitaciones, taquicardia sinusal, nada más, o fibrilación auricular. Ya, si no son esas cuatro, ya busca cosas raras, ¿no es cierto? Ya, cardiopatía congénita, no sé.
anomalías extrañas, pero son las más frecuentes, a la cabeza, hipertensión arterial. Clínica, varía de asintomáticos hasta shock cardiogénico y falla cardíaca. La clínica de la fibrilación auricular va a estar más en relación al aumento de la frecuencia cardíaca. El ritmo irregular no se expresa mucho clínicamente en el paciente, más se va a referir a palpitaciones y disnea cuando tiene aumento de la frecuencia cardíaca, más de 100. Los que tienen taquicardia, además FA, son los más sintomáticos. Una FA con una frecuencia normal quizás no refiere a síntomas o por ahí alguna palpitación. Varía, asintomáticos, disnea, palpitaciones, shock. Hipotensión más FA es importante porque varía el enfoque terapéutico. Falla cardíaca, ¿qué es el pulso deficitario? Si ustedes le preguntan al doctor Jara, dice que el diagnóstico de FA es clínico, ¿no? Es clínico, hijo. Entonces, ¿cómo haría el diagnóstico de FA, doctor Jara? El eco no, pulso deficitario. Es algo así, no todo lo que late se expresa como pulso. Ponte, tienes frecuencia cardíaca de 100 y frecuencia de pulso en 80. Cuando encuentras una diferencia de más de 10 de latidos, de pulsaciones, es pulso deficitario, es diagnóstico de FA. No todo lo que late se expresa como pulso. La clínica también puede ser síncope, dicotimia, ¿no? De un paciente que hace síncope, se trata que no sea una arritmia, en general como una FA. Muy bien, ¿cómo se clasifica? ¿No? Como todo en medicina, clasificaciones. Bueno, por tiempo de presentación es lo que más se usa, ¿no? Menos de 7 días, paroxística. Viene solita, se va solita. Estas paroxísticas teóricamente deberías volverlas a ritmo sinusal. Cuando ya pasan más de 7 días, un año o mucho más tiempo, ya el manejo es más de la frecuencia cardíaca. Menos de 7 días paroxística, ocurre de la nada. Luego tenemos persistentes de más de 7 días a un año, de más de un año presente de duración larga, y la permanente es de duración larga, que es aceptada por el paciente y por el médico. O sea, tú solamente vas a intentar regresar al ritmo sinusal a las paroxísticas, a las agudas y en los pacientes jóvenes. La mayoría de los fibriladores son jóvenes, son ancianitos hipertensos, ¿no? Con antecedente de infarto. O sea, la mayoría lo deja fibrilando, solamente controla la frecuencia cardíaca. O sea, la mayoría son acá, permanentes, aceptada por el paciente y por el médico. O sea, no es tan fácil como ustedes creen regresar una arritmia como la FA a ritmo sinusal. Tiene algunas complicaciones. Para evitar esas complicaciones, preferimos que sigan fibrilando y solamente manejamos frecuencia cardíaca y evitamos que embolice el paciente. Pero ponte, uno de ustedes me fibrila en el examen, no sé, pues se pone test, empieza a fibrilar, lo revierto a ritmo sinusal. A él sí, ¿no es cierto? Claro. Pero un paciente hipertenso, anciano, con falla cardíaca que fibrile, déjalo fibrilar, ¿no? A veces es más complicado revertirlo a ritmo sinusal. O sea, las más frecuentes son acá, las permanentes. Muy pocas van a ver estas. Aparte, ¿cómo sabes tú que estás fibrilando menos de 7 días? ¿Tiene tu paciente, doctora, 7 días fibrilo? No. Es más que nada por la clínica, ¿no? Tengo palpitaciones y disneas de 2 días y un electro que tengo fibrilación auricular y es un paciente que no es hipertenso, no tiene falla cardíaca, es un paciente joven, yo asumo que es paroxístico. Pero me viene a mi consulta un señor para un chequeo general y tiene hipertensión, asintomático y fibrila. ¿Cuál crees que es? Están las persistentes, larga duración, ¿no? O una permanente. Difícilmente sea paroxístico. Es un poco difícil que tú clasificas a los pacientes, pero asumimos que la mayoría son permanentes. Tratamiento, pautas son 3. O sea, tengo una FA, ¿qué quiero hacer con el paciente? Prevenir el tromboembolismo, bajar la frecuencia cardíaca, recuerda que está relación en los síntomas, y en algunos, en los elegidos, ritmo. O sea, cuando hago ritmo, regresar al ritmo sinusal. En los elegidos nomás, en algunos. O sea, primero control el tromboembolismo, evitar que esa fibrilación auricular me produzca émbolos que me disparen ¿a dónde? Cerebro, miembros inferiores, mesentérico, trombosis mesentérica. Ponte un paciente fibrilador que viene con abdomen agudo, inflamable positivo, tiene su peritonitis, puede ser apendicitis, ¿qué otro diferencial sería? Una trombosis mesentérica. Pásales, abdomen agudo es un fibrilador, ¿no? Caso 1 entonces, ¿qué se parece?
Luis, 35 años, llevado al consultorio después de un año de haber sufrido un infarto cerebral. Él ya ha tenido su infarto cerebral ahorita. Tiene antecedentes de hipertensión y diabetes controlada, diabético, hipertenso, fibrilador, ya tuvo su DCB. Al examen, presión controlada, frecuencia cardíaca controlada. El objetivo en general de la FA es que la frecuencia sea menos de 100, o sea, frecuencia controlada. Y se encuentra pulso deficitario, o sea, es un paciente fibrilador, que ya tuvo su evento isquémico, su infarto cerebral. Muy bien. Además de continuar la terapéutica para hipertensión y diabetes, ¿indicaría alguna medicación para manejar la FA? Acuérdate, 3 pautas para manejo de FA. Tromboembolismo, ritmo, frecuencia. Frecuencia que manejarla, no, también lo que sea. Ritmo, vas a cardiovertirlo a ese paciente, regresar al ritmo sinusal, que siga fibrillando. ¿En qué me enfoco? Evitar que me haga otro evento isquémico, otro infarto cerebral. Embolizas a cerebro, miembros inferiores, mesenterio. Evitar eso. Entonces, ¿qué tengo que valorar para dar prevención de tromboembolismo? ¿Qué tengo que ver en el paciente? No es que a todos le meto anticoagulantes o aspirina o otra cosa, no. Tengo que valorar algunos aspectos. Primero, la causa de la FA. Puedo dividir a los pacientes en 2 grupos, valvulares y no valvulares. Presencia de enfermedad valvular, prótesis valvular o estenosis mitral moderada severa. Acá pueden agregar otro ítem, ¿no? Estenosis mitral moderada severa o prótesis valvular. Hay que ver si tienes o no. ¿Qué más? Ver qué tan riesgo tiene de hacer el embolismo. El hecho que fibriles significa que todos van a hacer embolismo, no. Unos tienen más riesgo que otros. Quiero ver quiénes tienen más riesgo que otros. También el riesgo de sangrado. Imagínate que es un paciente cirrótico, ¿no? Un hemofílico, ponte que también tiene ese problema, o sea, tengo que valorar qué tan beneficioso va a ser darle el anticoagulante. Puede ser que un anticoagulante le haga al paciente más complicaciones, ¿no es cierto? Tengo que ver eso. Y presencia de falla renal. Porque la falla renal me contraindica algunos medicamentos. Es que a todo mundo que fibrila le doy anticoagulantes, no, depende de algunos aspectos. Entonces, hay que primero evaluar la presencia de enfermedad valvular. Los divide en 2 pacientes: FA valvular y no valvular. Si quieren llamarlo así, no está en la guía por si acaso, pero es una forma práctica de poner. Si es un paciente fibrilador y que tiene estenosis mitral moderada severa o prótesis valvular mecánica, definitivamente tiene sí o sí que anticoagular, no tienes otra chance. Y el anticoagulante de elección acá va a ser warfarina, antagonistas de la vitamina K, tu única opción, warfarina. Prótesis valvular o estenosis mitrala, no aórtica, mitral, moderada severa, sí o sí se anticoagulas. Ese pata tiene alto riesgo. Ya. Si no es valvular, o sea, la FA sería por qué causa. Si no es valvular, hipertensión, isquémica, hipertiroidismo, no sé, valoro el riesgo de tromboembolismo. Si no es valvular el paciente, no tiene esto de acá, valoro el riesgo. ¿Y cómo valoro ese riesgo? Hay un score, ¿no? Que es el CHAS-VAS. Si el CHAS-VAS me sale con alto riesgo, le doy anticoagulación. Y acá tengo opciones. O le doy antagonistas de la vitamina K, llámese warfarina, o le doy los NACOS. Los NACOS son los nuevos anticoagulantes orales. NACOS, NOAS, bueno, como quieran llamarlo, ya, nuevos anticoagulantes. Depende cómo lo lean, español o inglés. Entonces, claro, valvular o no valvular. CHAS-VAS es un acrónimo en inglés. Falla cardíaca, hipertensión, edad mayor o igual a 75, diabetes, stroke, SOTIA, enfermedad vascular periférica, enfermedad vascular, definida como antecedente de infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica o placa ateromatosa aórtica. Enfermedad vascular es ateroma de la aorta, enfermedad vascular periférica, miembros inferiores antecedente de I. Edad 6574, sexo femenino. Si por CHAS-VAS, varones tienen mayor o igual a 2 puntos, mujeres 3 puntos, tienen alto riesgo. Si tienen alto riesgo, deberían anticoagularse. CHAS-VAS se usa solamente para los no valvulares. Los valvulares ya asumen que tienen riesgo alto, los anticoagulas solamente con warfarina. Los no valvulares se aplica CHAS-VAS. Y según el puntaje, le hace el anticoagulante. Y puedes usar o warfarina o anticoagulante. Ahora, no solamente tienes que valorar el riesgo de tromboembolismo, también tienes que valorar el riesgo de sangrado. Hazlet,
Y hay varios scores, no es el único. ¿Ya? Mayor o igual a 3 puntos es alto riesgo de sangrado. ¿Qué me dice? Que no tengo que darle en la anticoagulante. No, igual le doy, señor. Pero tengo que tener mucho cuidado, tengo que monitorizarlo bien. O sea, los que tienen mayor o igual a 3 puntos en el HACD me dicen que tengo que tener cuidado. Ese paciente tiene alto riesgo de sangrado. O sea, por intentar evitar el DSD isquémico, el anticoagulante le produce un DSD hemorrágico finalmente, peor. Entonces, simplemente acá tengo que tener cuidado. No me dice que no tengo que darle, sino suave. Tienes que monitorizarlo bien al paciente, nada más. Así como hay HACD, hay un montón de escalas más para el riesgo de sangrado. Solamente quiero que sepan que existe esa escala. ¿Qué opciones tenemos para prevenir el tromboembolismo? Antiagregantes, antagonistas de la vitamina K, inhibidores de la trombina, inhibidores del factor 10A. El problema es pues, que la FDA produce coágulos que disparan principalmente a cerebro. También disparan a mesentérica, también disparan a arterias de miembros inferiores, a veces, más a cerebro. Ahora, tengo que ser bien cuidadoso en el momento de la elección del fármaco, porque el problema es que si me paso de la mano de la dosis o si el paciente se absorbe anticoagula, aparte de la isquemia, ¿qué puede complicarse el paciente con una hemorragia cerebral? Ese es el problema. Hemorragias grandes, mayores, cerebrales, HDA, etc. Ese es el problema. O sea, tengo que saber qué fármaco elegir. Antiagregantes, clopidogrel y aspirina, para prevención del embolismo en FA, no sirve. Ya ponen una X ahí. No sirve. ¿Ya? Inferiores a warfarina, que es el comparador estándar, y han demostrado más bien aumentar el riesgo de sangrado. O sea, tengo un paciente fibrilador. Si yo pretendo darle aspirina más el otro fármaco para evitar que haga un embolismo, no sirve. Ha demostrado ser inferior a warfarina y más bien aumentar el riesgo de sangrado. ¿Okay? Estoy hablando de pacientes fibriladores para evitar el embolismo. No estoy hablando de un paciente con infarto cerebral que no tiene fibrilación auricular. Ese sí se recibe aspirina como prevención secundaria. Hablo del paciente fibrilador que tiene riesgo de tromboembolismo arterial, infarto cerebral. Clopidogrel no sirve. Si voy a darle algo al paciente, o uso warfarina o anticoagulantes nuevos, dependiendo de cada caso. Entonces, ¿qué me sirven para prevenir tromboembolismo anticoagulantes? Tenemos los antagonistas de la vitamina K, antagonistas de la vitamina K como warfarina. Tenemos inhibidores del factor 10A, apixaban, rivaroxaban, peroxaban, y inhibidores de la trombina, daligaban. Los antagonistas de la vitamina K, warfarina, ¿dónde actúan? Inhibiendo los factores de coagulación dependientes de vitamina K. ¿Cuáles serán? 2, 7, 9, 10. Mira. 2, 7, 9, 10. O sea, varios niveles. Los otros actúan a un solo nivel, solo factor 10, solo factor 2. Como la warfa actúa a varios niveles de su fármaco, es difícil manejo, muy lábil. A uno le doy 5 miligramos, a otro 5, a otro 5, él sangra, a él no le hace nada y él sí logra su objetivo terapéutico. O sea, es difícil de controlar la warfarina, hay que estarla monitorizando constantemente. En cambio, los otros, como actúan directamente, lo das nomás y no monitorizas nada y te olvidas del asunto. El problema de la warfa es como actúa a varios niveles, no es fácil de manejar la dosis de la warfarina y es muy fácil la sobreanticoagulación en el paciente o subanticoagulación. Aparte que interacciona con todo, hasta con sus ensaladas, entonces que tal leer, cualquier antibiótico, es un problema. ¿Ya? Entonces, warfarina de 5 miligramos, objetivo INR 2 a 3. Y ahora, ¿cómo titular la dosis? Es otro asunto, no es ahora lo que se va a ver, a realizar. Warfarina, acuérdense, sí o sí es de elección primera línea. ¿En qué pacientes? Con valvulopatía. En los valvulares. ¿Y a qué le llamo yo valvulares? Que no se pintaron moderada, severa o prótesis valvular, ¿no? Ahí hizo warfarina sí o sí. También sí o sí de lesión en pacientes renales, depuración menos de 30 incluso, vamos a regalar 15, 30, menos de 30, warfarina. No puede usar anticoagulantes nuevos. ¿Cuál es el problema? Estrecha de vigilancia, interacciona con todo. Hay que monitorizar bien el INR. Entonces tienes que valorar bien. Por ejemplo, un paciente valvular, CHAS-VAS,
con 4 puntos, que tiene que ser anticoagulado con warfarina. Sí, warfarina, te sigues en la guía warfarina. Pero digamos que es un abuelito pues 90 años, que vive en el cerro, que los hijos lo cuidan de cuando en cuando. Le darías warfarina, o sea, puede que sí esté indicado, ¿no es cierto? Pero le darías warfarina a ese paciente teniendo en cuenta que te puede pasarte la mano la dosis, también tiene riesgo de sangrado, o sea, tienes que valorar qué tanto riesgo tiene. Una cosa es que te cierres en indicación y otra cosa que veas pues el contexto de cada paciente. Hay que ver eso porque es un fármaco que tienes que regularlo semanalmente, al inicio, mensualmente, después. Tener mucho cuidado con lo que consume tu paciente porque te suena. Otra ventaja de la warfa es que tiene un antídoto específico. ¿Cuál es el antídoto? Vitamina K o plasma fresco congelado. Luego tenemos los anticoagulantes nuevos, NACOS o NAOS, NOAS, o como ustedes lo lean. Tenemos inhibidores de la tromina, la ligatran, inhibidores del factor Besa, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. Ventaja, facilidad de uso. Lo indicas y te olvidas del asunto. Ya no monitorizas nada, lo máximo. Dale la dosis y chao señor, lo veo un año, ¿no es cierto? No te olvides. No han sido inferiores a warfarina, que es el principal comprobador. Riesgo similar de sangrado comparado con la warfarina. Aparentemente lo máximo, ¿no es cierto? Porque actúan en un solo nivel. El problema es que no pueden ser usados en valvulares. No se pueden usar en valvulares. No porque hagan daño, sino porque no hay estudios aún en esos pacientes que los avalen. 2. No pueden ser usados en pacientes renales. De coloración menos de 30, tampoco. Tampoco pueden ser usados en estados procoagulables. Por ejemplo, mi DCD o mi tromboembolismo secundario en síndrome antifosfolipídico no puede usar solamente warfarina en estados procoagulables. Y el otro problema es que no tienen antídoto específico. O sea, sí tienen antídoto específico, pero miren el nombre. Idarucizumab, es un anticuerpo monoclonal. Ya se imaginan cuánto cuesta eso, ¿no es cierto? Y no hay pues en la farmacia de la esquina, ¿no? Acá en Caminos Nica no hay, ¿no es cierto? Entonces, el antídoto no está disponible fácilmente. Se puede decir que no hay. Bueno, sí hay, pero no son de fácil acceso. Son anticuerpos monoclonales, olvídate. O sea, tiene sus pros y sus contras. O sea, vas a indicarlo a determinados pacientes. Y lo otro es el costo, pues. Un blister de warfarina, una tira de 10 pastillas, te cuesta un sol, creo, ¿no? Cada una de estas pastillitas te cuesta 10 soles, ¿no? Y se toman 2 veces al día. Puede que tu paciente se lo ofrezca, ¿no? Señora, tengo esto. Y sí puedo comprarlo, pero ¿qué le vas a explicar? Que el esfuerzo económico no es de un mes, ¿no es cierto? Va a ser toda la vida, o sea. Si vas a comprarlo, vas a comprarlo siempre, ¿no es cierto? Porque tienes que cobrarlo siempre. O sea, tiene pro y tiene contra. Algunas guías lo recomiendan como primera línea, otras. Las dosis que dice por indicación según tasa de filtración glomerular, cuando es menos de 30 la depuración, bueno acá menos de 25, menos de 30 en general, no lo puedes usar. ¿Qué vas a usar? Warfarina. ¿Okay? Esta es la guía de los europeos. Ahí está. A ver. Paciente con fibrilación auricular con prótesis valvular mecánica o estenosis mitral. Si tiene ese problema, ¿qué se le deja al paciente? Antagonistas de la vitamina K, warfarina, primera opción. Si no es valvular, ¿qué evalúo el riesgo? Charbaz. Tiene 2 puntos, hay que dar anticoagulante. Mira qué te dice la guía europea. Como primera línea, los NACOS, los mismos anticoagulantes. Y como alternativa, warfarina. La guía americana más bien te dice warfarina. O sea, la cosa que no hagas daño al paciente, ¿no es cierto? Indique el mejor fármaco para cada aplicación. La cosa que en 2 puntos tienes que anticoagular. 2 puntos. ¿Qué hago con el que tiene un punto? Se debe considerar la anticoagulación. ¿Qué quiere decir eso? Ve tú si le das o no. Bueno, ve tú, ¿no? Si le das o no. O sea, sobre todo en pacientes adultos mayores deberías considerarlo fuertemente. Fuertemente. Con 1 punto, ve tú. Con 2 puntos, sí o sí. ¿Qué pasa si tiene 0 puntos el paciente? Fibrila, no es valvular y tiene 0 puntos. No está indicado manejo ni antiagregante ni anticoagulante. O sea, ni siquiera aspirina le das al paciente. La aspirina no previene el tromboembolismo, más bien tiene más riesgo de sangrado. O sea, valvulares, no valvulares. No valvulares, charbaz. 2 puntos sí o sí. 1, ve tú. 0, no lees nada. ¿Ah? Guía europea.
Entonces ya saben manejar anticoagulación. 7-5 años hospitalizado por infarto cerebral, o sea, de un día de evolución. Antecedente de hipertensión no controlada. Recuerden que el principal factor de riesgo de DCD es hipertensión arterial. Y bueno, ya tiene presión controlada, no tiene frecuencia alta, pero tiene pulso deficitario. O sea, es un paciente fibrilador que ha hecho un infarto cerebral. Fibrilador y ya tuvo su consecuencia, infarto cerebral. Muy bien. Ese paciente debería recibir anticoagulación. No es valvular, ¿no es cierto? No es valvular. Entonces, si no es valvular, ¿qué cosa aplico? Chas-Bas. ¿Cumple Chas-Bas? Es hipertenso, tiene infarto cerebral. Sobrado, 3 puntos tiene por lo menos, ¿no? Más que incluso, ¿no? O sea, sí tiene que anticoagularse. La pregunta es, ¿cuándo le voy a indicar la anticoagulación? O sea, ya saben que tienen que anticoagularse. Pero ¿cuándo voy a indicar la anticoagulación? Ahí mismo. Eso no les he dicho, ¿no es cierto? O sea, saben que tienen que anticoagularse, lo que no saben es cuándo empezar la anticoagulación. Es un infarto cerebral, digamos, agudo, en el momento. Una cosa es que te venga un abuelo que hace un año tuvo un DCD, dale pues el mismo, ¿no? Pero ese paciente no, tuvo su infarto en ese momento, acude por eso. Entonces, ¿qué tienen que valorar en este paciente para saber cuándo le voy a indicar la anticoagulación? ¿Qué voy a valorar? Se han leído la clase del año pasado. Valoro lo que es el NIS. ¿Saben qué es el NIS? NIS por ahí. Enseñan neurológica, neuro, algo por ahí, curioso. ¿No? Para que vuelva a ser mejor. Valoro lo que es el NIS. Vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? El NIS es la valoración numérica de la gravedad del ictus, del infarto cerebral. Tiene varias variables y subvariables. No es tan fácil calcularlo. Es más, la guía te dice, el NIS debería ser valorado por un personal entrenado en valoración de NIS. ¿Ya? O sea, no es que al interno lo mande, eso es, ¿no? El NIS calcula, pero no es así, tiene que ser alguien entrenado en esto. ¿Ya? Son varias variables, varios subpuntos, ya. La cosa que va del 0 al 25. ¿Para qué sirve esto? Mira, aquí está. Paciente con fibrilación auricular y un infarto cerebral agudo en el cual se ha excluido que sea sangrado. Si es un ataque isquémico transitorio, un día, que se resuelve en menos de 24 horas, lo puedes anticoagular el mismo día. Al día, el mismo día. Hasta arriba, ¿no es cierto? Al día del digamos, evento agudo. Si no es un día y tiene un NIS menos de 8, lo anticoagulas a partir del tercer día. Si el NIS es de 8 a 15, lo anticoagulas a partir del sexto día. Y si el NIS es mayor o igual a 16, lo anticoagulas a partir del día 12. Pero mira, evalúa la transformación hemorrágica mediante tomo rezo. ¿Por qué no anticoagular a un paciente desde el mismo día? Todos, ¿no? Si ha hecho un evento, pues ellos quieren evitar que haga oso, mejor de arranque, le invita a todos anticoagulantes, ¿no? Cuando tienes un área cerebral infartada, ¿qué crees que hace el organismo de forma compensatoria para salvar esa área cerebral? ¿Aumenta la irrigación o la corta? Aumenta la irrigación, intenta, ¿no?, irrigar más la zona. Eso es bueno, pues, ¿no?, para salvar el área cerebral. Pero también es malo, porque ese aumento de irrigación hace que el paciente sea propenso a sangrado en esa zona. Y ahí viene el infarto con transformación hemorrágica, infarto hemorrágico. Cuando tienes riesgo de infarto hemorrágico, mientras más grande sea el infarto, más severo, más grande, más riesgo de sangrado. Por eso que un NIS de mayor puntaje se correlaciona con mayor riesgo de sangrado. Entonces, a un paciente con un NIS alto, o sea, con un infarto grande, ¿le darías de arranque un anticoagulante? No, porque puede sangrar. Puede ser un infarto con transformación hemorrágica. Por eso, según el NIS, tú valoras cuándo indicarle el anticoagulante. Esa fue pregunta de residentado en este año, ¿no? Es una pregunta un poquito más de especialista, pero bueno, ¿no? Según el puntaje NIS, ¿cuándo le vas a iniciar anticoagulación? Nadie sabía eso. Ustedes saben, ¿no? Bueno, niñas saben qué cosa es. Ya saben que esto, quiero que conozcan la escala. Si quieren, vean pues qué conseguiste, ¿no? Pero debería ser valorada por un personal entrenado en valorar eso. No es el interno que llegó tarde a la guardia, que evalúa al paciente.
¿Qué opciones tenemos? Está contraindicada la anticoagulación. Por ahí hay un paciente que tiene una contraindicación a la anticoagulación por N motivos. ¿En qué parte del corazón se forman los trombos? Se forman en el apéndice izquierdo, en la orejuela izquierda, en la apéndice auricular izquierda. Tienes la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y acá tienes como una cavidad que se forma, ¿no? Es la apéndice auricular. Acá se forman los trombos en la fibrilación auricular. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Por intervencionismo ocluimos la orejuela y podríamos evitar que se formen trombos en un paciente en el cual podría por ahí estar contraindicada la anticoagulación. Es una alternativa que tenemos. Entonces ya saben anticoagular. Caso 3. 70 años, llevado al consultorio por palpitaciones disnea, presentado luego de ejercicios durante la mañana, ¿no? Sale a correr el viejito, ¿no? Por la mañana. Si viene pues palpitando, cansado ya, ¿no? Tiene antecedentes de hipertensión controlada. Normotenso, frecuencia 160, pulso deficitario, o sea, fibrilación auricular, y viene con síntomas. Yo les he dicho que los síntomas no están tanto en relación al ritmo arrítmico, están en relación a la frecuencia cardíaca. Cuando es más de 100 sobre todo viene más sintomático, como viene así. Entonces, estaría indicada en este paciente la anticoagulación. ¿Qué me dicen? Ahora que saben esto. 70 años, ¿cuántos puntos tiene acá? 1. Hipertensión, 1. Ya está, suficiente, ¿no? Se anticoagula, tiene que anticoagularse. Si ya saben que tiene que anticoagularse. Ahora, ¿cuáles son los otros 2, 3 puntos que tengo que ver para manejo de FA? Anticoagulación, control de ritmo, control de frecuencia. Control de ritmo voy a indicar a este paciente. ¿Tú crees que es una hipertensión? ¿Tú crees que es una fibrilación auricular paroxística? ¿O crees que es una fibrilación auricular ya persistente permanente? Persistente permanente, ¿no? Anciano, tiene hipertensión arterial, probablemente esté fibrilando ya hace bastante tiempo. Si fuera un joven que no es hipertenso, quizá ahí sí pienso, ¿no? Esta es paroxística, tengo que regresarlo al ritmo sinusal. Entonces, ¿qué harían con este señor? ¿Qué indicación entendías con respecto a la fibrilación auricular? Control del ritmo, control de la frecuencia. Frecuencia, ¿ya? Frecuencia es lo que habla de síntomas. Objetivos, según la guía europea, menor de 80 en reposo, menor de 110 en actividad. Acá te hablan del término de FARVA, ¿han escuchado? Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, FARVA. Acá te ponen como punto de corte 100, ¿ya? Menos de 100 controlado, más de 100 baja la frecuencia, ¿no? Punto de corte 100, bueno, está por ahí, ¿no es cierto? La guía dice 80, 110, la cosa que sea menos de 100 la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los fármacos de elección para controlar la frecuencia cardíaca? Beta bloqueadores. ¿Qué más tendríamos de alternativas? Los antagonistas. ¿Qué más? Digital. Esos 3. La elección va a depender igual, o sea, sabes la indicación, pero también tiene que saber la contraindicación. ¿Qué tengo que valorar en el paciente para elegir el fármaco? Presencia de hipotensión. Un beta bloqueador, un antagonista de canal de calcio, también son fármacos hipotensores. Van a bajar la frecuencia cardíaca. Un paciente que viene chocado, hipotenso, voy a darle eso, no es cierto? Presencia de falla cardíaca. Los antagonistas de los canales de calcio, ¿cómo se dividen? Dihidropirínicos, no dihidropirínicos. Los dihidropirínicos son nifedipinolodipinos. Los no dihidros son verapamilodiltiazem. ¿Por qué se diferencian así? ¿Qué tienen los no dihidropirínicos, verapamilodiltiazem? Son no selectivos. Producen vasodilatación y también son fármacos cronotropo negativos e inotropo negativos. Entonces, por más que fibrile a un paciente con falla cardíaca, ¿convendría darle verapamilo, diltiazem? No, o sea, estarían contraindicados en ellos. ¿Qué más tengo que dar? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? EPOC y asma, sobre todo exacerbados. Recuerda que los beta-blocks, sobre todo los no selectivos, me pueden exacerbar el EPOC y el asma. O sea, son cosas que tengo que tener en cuenta al momento de elegir tal o cual fármaco. Puedo dividir acá los fármacos para el manejo agudo y para el manejo crónico, ¿no? A eso me refiero a un paciente que viene sintomático a la guardia, a la emergencia. El manejo debe ser por vía endovenosa. Si viene un paciente, digamos, asintomático a tu consulta, o una vez que ya pasó el manejo digamos, agudo,
Ya dejo fármacos por vía oral. Los de elección primera línea siempre van a ser los beta bloqueadores. Beta bloqueadores, primera línea, siempre. Siempre. ¿Ya? Como alternativas tengo los antagonistas de canales de calcio, no dipropirinínicos, ya sea por vía endovenosa o por vía oral. Pero no los voy a indicar nunca, tengo que tener en cuenta si coexisto con falla cardíaca. Si tengo cardiopatia estructural, caso de inyección menos de 40, jamás los indico. Lo indicaré pues en un paciente joven que fibrila, y solo fibrila, que no tiene falla cardíaca, que no son la mayoría, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo como alternativa? Digitálicos. ¿Sobre todo en qué pacientes? Que tienen falla cardíaca. Un paciente con fibrilación auricular más falla cardíaca son buena alternativa los digitálicos. Y puedo también hacer combinaciones. Primero con beta-blocs, si no maneja frecuencias, digitálicos. Pero primera línea siempre beta-bloqueadores. Punto aparte, ya lo que también tengo que tener en cuenta es la hipotensión en el paciente. Vamos a ver cómo manejamos una FA con hipotensión. Ahí está, mira. FEDI, fracción de inyección menos de 40, beta-bloqueadores o digoxinas, ¿no? Si empiezo con uno y no controla, puedo agregar el otro. Agrego el otro. Si tengo una buena fracción de inyección, aparte de los ya mencionados, ¿qué tengo como alternativa? Calcio antagonistas. Por el hecho, ¿no es cierto? Que son cronotropos negativos y nootropos negativos. Si empiezo con uno y no responde, puedo agregar el otro. Puedo jugar con los fármacos, agregar dos. La dosis por vía endovenosa y por vía oral, para que lo tengan en cuenta. Un fármaco que también van a ver bastante es lo que es la amiodarona. La amiodarona es un fármaco de cuarta, quinta línea para manejo de frecuencia cardíaca en fibrilación auricular. O sea, puedes usarlo, pero no es tu primera línea. Tu primera línea siempre son los beta bloqueadores, sobre todo los selectivos. No tengo, ya voy a dar amiodarona. ¿Qué es lo que pasa en el hospital? En el hospital tú vas a ver que a todo el mundo le meten amiodarona. Y si no lees, tú crees que es lo de elección. Oye, acá esto es lo máximo entonces, ¿no? Lo de elección. No es lo de elección, pero lo damos porque es lo único que hay a veces. Es un fármaco de cuarta línea para manejo de frecuencias. Se puede usar, pero no es de elección. Caso 4. Entonces ya saben manejar frecuencia cardíaca. 80 años llevado de emergencia por disney palpitaciones, antecedentes de hipertensión sin tratamiento. Hipotenso, taquicárdico, pulso deficitario, tetitante, edema pulmonar. Es indicado estabilizado en emergencia, pasando luego a hospitalización. Fibrilación auricular y viene con hipotensión. Se estabiliza y luego lo pasa a hospitalización al abuelito. ¿Cuál fue la indicación de la emergencia ante el cuadro del paciente? O sea, viene con una FA con hipotensión, una FA con respuesta alta con hipotensión. Lo estabilizan, ya le pasa el cuadro y lo pasan a piso al paciente. ¿Qué le dieron en la emergencia al paciente? ¿Crees que ha manejado la frecuencia cardíaca con beta bloqueadores, que son hipotensores? ¿Crees que has manejado con verapamilo, peor, con digitálicos? ¿Qué les asociado al paciente? No, digo, sí, tampoco está. Cardioversión eléctrica. Cualquier arritmia que tenga, sea supraventricular o ventricular, que venga con inestabilidad hemodinámica, o sea, chocados de arranque, cardioversión eléctrica. Cualquier arritmia, cardioversión eléctrica, es de elección. Por eso te dije, ¿no? Que ve también en cuenta hipotensión. Está bien, está con frecuencia alta, pero está chocado, cardioversión eléctrica. ¿No? Pues vamos a aprovechar acá para ver lo que es el manejo del ritmo. ¿En quiénes manejo ritmo? ¿En quiénes quiero regresarlo a ritmo sinusal? Cardioversión se llama eso, regresarlo a ritmo sinusal. Menores de 65 años, en comillas jóvenes. Sintomáticos a pesar del control de la frecuencia, o sea, le meto beta-bloc, digoxina, y está con la frecuencia baja, 70%, pero sigue con disney palpitaciones, o sea, sigue sintomático a pesar del control de la frecuencia. También le ofrezco controlar el ritmo en el paciente. Y también es dirección control del ritmo cuando viene con inestabilidad hemodinámica, o sea, con shock. ¿Qué se le puede ofrecer acá al paciente? Hay que ver. Si la fibrilación auricular es menos de 48 horas de evolución, o sea, recontra paroxística, se le puede ofrecer en ese momento regresarlo a ritmo sinusal, la cardioversión, en ese momento. Dependiendo, si es un paciente con shock, la elección será cardioversión eléctrica. Si es un paciente que no está en shock, puede ser farmacológica. Eso se conversa con el paciente. ¿Por qué? Tienen sus pros y sus contras.
El problema de la cardiovisión farmacológica es que tiende a las recurrencias en el paciente. A lo largo del 40% vuelve nuevamente a FA. La ventaja del Letric es que no tiene recurrencia, ¿no? El problema es que tienen que quemarlo el paciente, ¿no? O sea, señor, puedo quemarlo, pero también hay la opción farmacológica, depende de usted. La farmacológica vuelve a aparecer nuevamente en la FA. Dejen de pensarlo, ¿no? Si está con shock el paciente, eléctrica, sí o sí. Si no está con shock y quieres revertir su ritmo, ofrece diferentes pausas. Pero si es muy aguda, de frente lo regresas a ritmo sinusal. Cuando pasan más de 48 horas, ya hay riesgo de que se formen en el corazón trombos. Y el problema es que al regresar al ritmo sinusal, hay el riesgo que ese trombo se desprenda y embolice el paciente. O sea, si ha pasado más de 48 horas y quiero regresarlo al ritmo sinusal, hacer la cardiovisión, tengo primero que anticoagularlo 4 semanas al paciente y después proceder a la cardiovisión. Y se le ofrece eléctrica o farmacológica, ¿no? Y obviamente, aparte de eso, se inicia la anticoagulación dependiendo del riesgo que usted ya. Tener en cuenta para elección del fármaco, cardiopatía estructural, instabilidad hemodinámica, conveniencia del paciente, ¿no? Con cardiopatía estructural, o sea, es un paciente en el cual quiero controlar el ritmo, porque es menos de 65 años, está muy sintomático, es algo paroxístico, agudo, digamos, y quiere regresar a ritmo sinusal y tiene falla cardíaca le ofrezco amiodarona. Acá sí se menciona como antiarrítmico, ¿ya? Control del ritmo, regresarlo a ritmo sinusal. Si no tiene cardiopatía estructural, o sea, no tiene falla cardíaca, le ofrezco otros antiarrítmicos. Propranolol, por ejemplo, que sí es en Perú, y Oralce. Si es un paciente que viene con shock, o lo revierto primero con amiodarona y luego vuelve a aparecer, porque el problema de la farmacológica es que aparece nuevamente el FA, la elección es cardiovisión eléctrica, 150 joules, ¿no? Se le ceda a tu paciente y se le quema, ¿no es cierto? También de elección cuando vienen con shock. Cualquier arritmia que viene chocada, ya saben qué cosa es la medida de elección. ¿Y qué pasa si el paciente tiene recurrencias con la FA? O sea, ya lo quemé, di farmacológica, lo volví a quemar al paciente y vuelve a hacer FA, ablación con radiofrecuencia, con catéter. Recuerda de que en la aurícula se forma un ritmo caótico por circuitos eléctricos, entonces por un catéter se llega hasta la aurícula izquierda y se quema la aurícula izquierda adentro y se interrumpe ese circuito eléctrico y el paciente revierte al ritmo sinusal. Actualmente incluso se les ofrece como primera línea si quieres revertir al paciente al ritmo sinusal. O sea, son alternativas. Ustedes no van a hacer lo que es el manejo del ritmo, eso ya es el especialista. Ustedes lo que van a hacer es más manejo de frecuencia cardíaca y anticoagulación, por supuesto. Lo del ritmo ya es algo un poquito más complicado. Amiodarona, que es lo que más hay en el hospital, pero es de elección en ritmo, con cardiopatía estructural, no es de elección para frecuencia, es alternativa. Gentovenosa, viural y también nosotros antiarrítmicos que ustedes conocen. Para que se acuerden algo de farmacología, se acuerden los investigadores de los antiarrítmicos, ya, eso no voy a preguntar por si acaso. Solamente para que se asusten, no, para que lo recuerden simplemente, ¿no? Recuerden que existe clasificación de los antiarrítmicos, no, bueno, ya, olvídense. Frecuencia, ritmo tiene sus pros y sus contras, ¿Por qué prefiere solamente bajar frecuencia? Porque no se ha demostrado que el control del ritmo sea superior al manejo de la frecuencia. No se ha demostrado que regresando al ritmo sinusal el paciente se complique menos. Más bien, pues tiene problemas de las recurrencias, lo quema, cerrar el medicamento, manejo de frecuencia. ¿A quiénes los cardioviertes? Jóvenes, muy sintomáticos, paroxísticos, a ellos sí. Pero el 99% ¿quiénes son? Abuelitos hipertensos, con antecedentes de infarto, que vienen con una FA crónica, control de la frecuencia cardíaca, ¿no? Amiodarona, ¿cuál es el problema? Fibrosis pulmonar me da RAM, y disfunción tiroidea, me produce hipertiroidismo, porque la molécula de amiodarona que tiene, una molécula de yodo, tiene un componente de yodo, por eso me puede dar hipertiroidismo. Ese es el problema. Bueno, como les expliqué, fibrilación auricular aguda, paroxística, de reciente aparición, si está inestable, cardiovisión eléctrica. Si no está inestable, elección de cada paciente. Si tiene falla cardíaca, cardiopatía estructural, se hará amiodarona. Si no la tiene, tienes otras alternativas. Te ponen acá, elección de cada paciente. Se le explican los pros y los contras. El problema de la cardiovisión farmacológica es que hay recurrencias con la fibrilación auricular. 40% vuelve a aparecer.
El problema que si te queman también es pues, el hecho que te quemen mismo ahí, ¿no es cierto? Hay pros y contras que tienen que evaluar con cada paciente. Lo mismo que les he explicado, tienes falla cardíaca de elección amiodarona, si no tienes falla cardíaca, los otros antiarrítmicos, y la alternativa de ablación con catéter. Ablación con catéter, con radiofrecuencia, ¿no? Se mete un catéter en la aurícula, se queman los circuitos eléctricos y hace que el paciente deje de desfibrilar. Incluso se está ofreciendo desde el arranque esto para pacientes muy sintomáticos. No se hace a todos, solamente a algunos pacientes. Jóvenes muy sintomáticos de reciente, digamos, aparición. Esto asentando en el seguro como en el 15 están haciendo. Entonces, recuerden para fibrilación auricular, el diagnóstico y las pautas de manejo, ¿no? Embolismo, ritmo y sobre todo la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Nos vemos. ¿Alguien más ha llegado?